Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que Javer Javerim, vengáis en buena hora a Latino 21, el casalico electrónico del ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí con la profesora Ora Schwarzwald en Madrid. Que Javer, Ora, ¿todo bueno? Todo bueno. Mashallah. Gracias. Gracias al Dios. Y que te quería demandar, en primero de todo, ¿cómo te empezaste el ladino? Voy a empezar del empecillo, como se dice. ¿Seguro? Sí. Mi padre vino de la Turquía, de Edirne, y mi madre vino a Israel de Komotini, en la Grecia. Se encontraron en Israel, se casaron y nació primero mi hermana, Shoshana, que se llamó después de la nona Rosa. Y después nací yo y me llamé Ora porque mi nona se llamaba Oro. ¿Y de dónde viene Rodríguez? Un momento. Se llamaba Oro. 4 meses antes que nací, mi prima nació y tomó el nombre Zehava. Zehava, que es oro. Mi madre no quiso tener el mismo nombre y por esto me llamó Ora, que es oro. Más femenino, sí. Sí. Que se asemeja a oro. El nombre de mi alcunia de casa es Rodrigue. Rodrigue es una familia que vino de Edirne. Según Aaron Rodrigue, que es un historiador, sí, todos los Rodríguez venían de los conversos que tornaron al judaísmo. Sí, esto tengo sentido. Y se asentaron en Edirne. Y todos los Rodríguez vienen de Edirne. Esta es mi alcunia de niña. Después que me casé, tomé el nombre de mi... De Schwarzwald. Ok. Y ahora de esto, en orden cronológico, sí. ¿El ladino fue la primera lengua que hablaste o...? No. Mis parientes hablaron conmigo y con mi hermana solo en hebreo, porque esto fue la ideología de estos tiempos, de hablar solo hebreo. Seguro, una ideología, ¿piensas, nacionalista para imposar el hebreo en todo el país? En todo el país. Ellos, entre ellos, ya hablaban un poco de judeo español, pero con nosotros hablaron solo en hebreo. Cuando tenía 2 años, los padres de mi padre, el nono y la nona, vinieron de Turquía y vivimos cuantos años juntos. Ellos no sabían nada en hebreo. Mi papú, sabía meldar hebreo porque las tefilot es solo en hebreo, pero no hablaron hebreo y quise hablar con ellos. Estuvimos en la misma casa. Quise hablar con ellos y en un poco tiempo
Nunca para eso tenías menester de hablar en ladino. En ladino, Sí. sí. En español y hablé. Mashallah. Y pasaron años. Ellos, mis parientes, marcaron otro apartamento y vivimos separados, pero visitamos dos colegios muy cercas que vivimos. Los vimos muy frecuente. ¿No que usabas hablar en ladino con ellos ainda? Con ellos todo el tiempo. Y cuando me fui para hacer el doctorado en los Estados Unidos, en Austin, Texas, en el departamento de lingüística, les escribí cartas, letras en ladino, en letras latinas. Sabía que no van a saber meldar en hebreo, especialmente mi nona, que no sabía Mismo meldar. si ya sabes escribir en ladino con létricas de Rashi, ¿no iban a comprender? No, Okay. no. Mi nono sí, pero quise que los dos Sí, podían seguro. meldar estas letras. Y escribí en este modo y ellos me escribieron, escribí otra vez y encima teníamos la correspondencia en estos días. No tuvimos el internet y no tuvimos... Seguro. Nunca era mucho más a vagar. Sí, sí. ¿Y ya en Estados Unidos tu tesis doctoral era sobre el ladino? No. ¿O ainda no? ¿Era sobre otro sujeto en lingüística? El BA. El BA me estudié en hebreo, lingüística hebrea y psicología. Wow. Por la segundo ¿Dónde grado hiciste la licenciatura, perdón? en Bar-Ilan, En Bar-Ilan. en la Universidad de Bar-Ilan, y la segunda solo en hebreo. Y cuando escribí la disertación en Austin, la escribí sobre el hebreo. Pasaron cuantos años y empecé a pensar sobre el estudio del ladino. Empecé en un sujeto que hay conexión con el ladino y el hebreo. Empecé a estudiar los verbos hebreos que están en ladino. Y escribí cuantos artículos sobre esto. Interesante. Y en 1980 tuve el sabbatical. El año sabático, sí. El año sabático. Y nos fuimos a Los Ángeles. Laboré en la biblioteca. Y ¿Biblioteca de una universidad o biblioteca de la ciudad? No, de la universidad. ¿De California, Los Ángeles? Sí, UCLA. UCLA. Sí, UCLA. UCLA. Porque estuve afiliada con ellos. Busqué unos libros y en súbito vi un Pirkei Avot de Livorno, escrito en letras hebreas, y me maravillé porque en este libro, al lugar de hijo, está escrito hijo con het. En todo Israel son justos y no justos. Y muchos verbos
como estos. Sí. Y estuve curiosa. ¿Por qué están escribiendo, si es ladino, Seguro. si es español, por qué están escribiendo Seguro que, y yo no siempre hacemos esta diferencia con los españoles que se quieren empezar el ladino, les decimos, si vas a meter jamón como en español, esto se melda jamón. Si quieres meter jamón, que meter G. ¿Y tú de cuál piensas que esto era en China? Empecé busqué otras versiones de Pirkei Avot. Topé 45, 47 versiones de Pirkei Avot. Y solo en Pisa y en Livorno hay Het en lugar de Gimel con el diacrítico. Con Rafael. Y hay dos, se puede explicar en dos maneras. Una es que en Pisa y Livorno están cerca de España. Sí. Y puede ser que la influencia de la España moderna que había más comunicación entre la península. Había más comunicación. La otra opción, que se puede explicar que en Pisa y en Livorno printaron libros para las comunidades de Marruecos, de Marruecos. Y allí ya estudiaron el español moderno. Y por esto usaron el G. Entonces eran comunidades judías de Morocco que no hablaban jaquetía o judeo español, más español. Hablaban jaquetía, jaquetía, pero el español moderno empezó a tener influencia. Seguro. Más influencia, sí. Sobre ellos. Por esto escriben con la C también y cosas más semejantes al español peninsular. Sí.